Entonces, este paréntesis, ¿no es cierto? Voy a denominarle X. Este otro paréntesis, voy a denominarle Y. Y todo este término de aquí, ¿no es cierto? Que tranquilamente podría ponerle entre paréntesis también, voy a denominarle Z. ¿Por qué hago esto? Para que se vea cómo está conformada F. F quedaría conformado de la siguiente manera. F sería igual a X por Y, ¿no es cierto? Más Z. Y esto negado, ¿no es cierto? Quedaría así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta o la cuestión es saber resolver esto en Morgan, ¿no es cierto? Que esto no es lo mismo a tener, por ejemplo, X por Y, ¿no es cierto? Que esto es igual a X negado más Y negado. Ni tampoco es igual, completamente igual a decir más X más Y todo negado y que esto es igual a X negado por Y negado. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un solo término y este es otro término. Entonces, si yo aplico Morgan, lo que me quedaría aquí es lo siguiente. F es igual a X por Y, ¿no es cierto? Negado por Z negado. De esta manera, ¿no? Me quedaría así. Y luego aquí otra vez aplico Morgan en esta parte de aquí y me quedaría F es igual a X negado más Y negado, ¿no es cierto? Ahí sí voy a aplicar paréntesis para que se vea por Z negado. Y esa es la forma en la que me quedaría, ¿no? Resolviendo Morgan, toda esta parte de aquí. Sabiendo que X es igual a A más B más C más D, esto negado y esto negado. ¿No es cierto? De esta manera. Y es igual a A negado más B más C más D negado y todo esto negado. ¿No es cierto? Y Z es igual a B que multiplica a C negado más D y todo esto negado. ¿No? ¿Ya? Entonces, hasta ahí sí está entendido. ¿Me entienden lo que hice? Yo me perdí. ¿Será que le puede volver a repetir lo último? ¿Qué No me quedó. parte de lo último? ¿Dónde empieza la X? No entiendo por qué se negó la A y la D vuelta. Ahí me perdí. Porque aquí está negado, ¿no? Si le ve aquí la Y, la A está negado y la D está negado, ¿no? Solamente tiene que mirarlo acá. Ah, verdad. Ya, qué parte más no entienden? ¿Alguien que no entienda algo más? Aquí está X, Y, Z, ¿no? Miren, aquí lo señalé. Entonces, esto de aquí lo tomé de acá, ¿no? ¿Alguien más algo que no se entienda? ¿Todo está claro? Señor, a ver, vamos a ver. Señor Uchuari, señorita Samaniego, Encarnación, Álvaro, ¿está claro? Sí, Ascos, Jumbo, Londoño, Rogel, ¿está claro? sí, Sí. Calderón, Solórzano de la Cruz, Carvajal, ¿está claro? ¿Sí?
Entonces, bien. Distinto, ¿sí está claro? ¿Quedó claro? Sí, Muy bien. Entonces, miren, voy a reemplazar, ¿no es cierto? Me dice, mucho ojo que esto es mi respuesta de Morgan, ¿no? Solamente Morgan. Es decir, quitando rompiendo la negación de acá. Entonces, voy a poner X negado, ¿no es cierto? Entonces, X es igual a ¿qué? Vamos, X es igual a más B más C más D, esto negado, ¿no es cierto? Y la X ya tiene una negación, ¿no es cierto? Que es esta negación de aquí. Más la negación de Morgan que está acá, tiene doble negación. ¿Verdad? Esto, voy a anotarlo con otro. Esto es X negado. ¿Ya? Más, perdón, sí, más, ¿no es cierto? Esto es más Y negado. Y es esto, ¿no? Entonces, Y es A negado más B más C más D negado. Y Y tiene una negación, ¿no? Y más esta negación de acá, ¿no es cierto? Doble negación, ¿verdad? Esto pongo en paréntesis. Esto pongo en paréntesis. Y dice que esto por Z negado. Entonces, Z es igual a ¿qué? Z es igual a, voy a poner entre paréntesis, A por B por C negado más D. Cierro paréntesis, ¿no es cierto? Y la Z ya tiene una negación, ¿no es cierto? La Z ya tiene una negación. Más esta negación de acá, la de Morgan. Entonces, ¿ya? Doble negación. Ahora sí, ¿qué aplico? Aplico el postulado que me dice, ¿no es cierto? El postulado que me dice que doble negación es igual a ¿qué, señor Carvajal? se quitan las dos negaciones. Sí. La ¿Perdón? variable total. A la variable sin negar, ¿no? ¿Ya? A la variable sin negar. Entonces, me quedaría que f es igual a esto sin negar. Entonces, me quedaría f es igual, paréntesis, a más b, más, voy a romper este de aquí, ¿no es cierto? Me quedaría, paréntesis, c negado por d negado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ya rompí, ya quité las dos negaciones, más a negado, más B, ¿no es cierto? Más C, más D negado. Cierro paréntesis, ¿verdad? Por doble negación no sirve, me quedaría A. De una vez voy a hacer la ley distributiva, ¿no? Esto de aquí multiplica por esto y por esto. Entonces me queda AB por C negado más AB por D. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, jefe. Ya, si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿ya? F es igual, ¿no es cierto? Aquí, ley conmutativa. Voy a unir estas dos. A más A negado. ¿A qué es igual, señorita Vistín? A más A negado. A más ha negado a 1. A 1, muy bien. Entonces, pongo 1, ¿no es cierto? Ahora, señorita Rogel, ¿a qué es igual B más B? A B. A B, a una sola vez B, ¿no? A B. Más C más D negado más
C negado por D negado. Cierro paréntesis, ¿no es cierto? Este paréntesis de acá, en realidad lo voy a dejar tal cual como estaba, tal cual como queda. A, B, C negado, más A, B, D. ¿Ya? Ahora, el paréntesis, la resolución está aquí, en este paréntesis. Aquí está la resolución. ¿Por qué, señor de la Cruz, Brian de la Cruz? ¿A qué es igual 1 más B? A ver, No, no, que diga dónde está. O uno. a 1. No están Hacia estudiando. uno. Mucho ojo, ¿no? A 1. Entonces, el Confundí con el de multiplicación. Disculpe. ya, ok, no se preocupe. Entonces, 1 más B es igual a 1, ¿no es cierto? El resultado es 1. Ahora, señor de la Cruz, usted mismo ayúdeme ya. ¿A qué es igual 1 más C? A uno. A 1, ¿no es cierto? ¿A qué es igual 1 más D negado? Mm, A 1, muy bien, ¿no es cierto? Y aquí yo les había dicho que toda variable lógica sumada a un 1, es decir, yo puedo sumar estas variables de acá también y el resultado va a ser 1 otra vez, uno. ¿no es cierto? Por lo tanto, este paréntesis es igual a 1. Este paréntesis es igual a 1. F es igual a 1, que multiplica a B, C negado, más A, B, D. ¿Ya? Ahora, aquí antes de seguir, cuando el postulado dice así, A más 1 es igual a ¿qué? A 1, ¿no es cierto? Pero si yo tengo, por ejemplo, siguiendo este postulado, si yo tengo A más B más CD más 1, ¿no es cierto? Si yo tengo una expresión así, ¿no es cierto? Así, tal cual como está aquí, ¿no es cierto? Es decir, a todo se suma 1, el resultado es 1, ¿ya? El resultado es 1. Entonces, eso pasaba acá. Ahora, aquí me va a quedar 1 por esto, me queda lo mismo, ¿no? Me queda A, B, C negado, más A, B, D. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Puedo dejarle factorizado si es que quiero también, digamos. Es También, como sacarle factor común, ¿verdad? A B y déjale C negado con D negado. sí. Es una buena expresión. F es igual a B que multiplica a C negado más D. También. ¿Ya? Las dos formas está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Ay, Ya, vamos a ver. Vamos a continuar con la clase, ¿no es cierto? Antes de representar esta función, con compuertas lógicas, lo que voy a hacer es, voy a irme a las compuertas lógicas y voy a comenzar a representarlas. Vamos a comenzar con la O, ¿ya? La OR. Entonces, la OR, vamos a buscarla así tal cual como OR y nos aparece aquí la compuerta OR. Mucho ojo cómo se dibuja la compuerta OR, ¿no? Hagamos un hincapié aquí. Miren, si ven,
¿Cómo se dibuja la compuerta lógica? También la dibujé así, ¿no? Esto lo hago porque a veces no es lo mismo dibujarlo, ¿no es cierto? Que como se ve. Entonces, para que ustedes tengan una referencia, ¿ya? Voy a hacerlo de esta manera. Voy a buscar Logic. Ya. Logic State. Voy a buscar Logic State y voy a poner 2, ¿no es cierto? Este Logic Proof voy a añadir y voy a poner el Logic State también, ¿ya? Listo. Por ahora no voy a hacer nada más, ¿no es cierto? Y voy a probar la compuerta OR. Entonces la compuerta OR la coloco aquí. Y luego voy a poner primero el Logic State. Entonces el Logic State está aquí. El Logic Proof. ¿No es cierto? Y solo lo uno. ¿Ya? Entonces, al momento de simular, vamos a ver. Quiero que se graben. Bueno, ustedes la tienen de hecho, ¿no? Pero esa es la tabla de verdad. Solo con 0, 0 va a ser 0. Y de ahí todas las demás van a ser 1. Entonces, por favor. Entonces, por favor, ayúdenme. Entonces, ayúdenme con la tabla de verdad. Si es 0, 0, el resultado debe ser 0. 0, ¿no? Ahí está. Si es, perdón, a ver, 0, 1, el resultado debe ser 1. 1. Si es 1, 0, el resultado debe ser 1. 1. Y si es 1, 1, el resultado debe ser 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, esta es la función OR, ¿no es cierto? La compuerta OR. Vamos con la compuerta AND. Entonces, aquí buscamos la compuerta AND. Y ya me da esa compuerta de aquí. ¿No es cierto? La añado. Y la vamos a colocar acá. Compuerta AND. Igual voy a poner lo mismo. Vamos a ver. La compuerta AND, ¿no es cierto? En cambio me dice lo siguiente. Ahí está. La compuerta AND me dice que todos son ceros menos el 1, 1, ¿no es cierto? Los demás son ceros. Entonces, significa que 0, 0, el resultado es 0, ¿no es cierto? 1, 0, el resultado es 0. 0, 1, el resultado es 0. Y 1, 1, el resultado es 1. ¿Ya? Esa es la compuerta AND. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ya. Vamos con la compuerta. La siguiente compuerta es la compuerta NOT. ¿Cierto? Vamos con la compuerta NOT. Creo que la compuerta NOT. Ya, vamos con la compuerta NOT. La compuerta NOT es simplemente la negación. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí está 0, acá va a estar 1. Y si aquí está 1, acá va a estar 0, ¿no? Entonces esta es la compuerta NOT.
Vamos con la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es la compuerta NOR, ¿no es cierto? La compuerta NOR. Vamos con la compuerta NOR. La compuerta NOR se dibuja así, ¿no es cierto? Y la vamos a poner por aquí. Voy a poner acá la compuerta NOR, ¿no es cierto? Porque la compuerta NOR es la negación de la OR, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí. Esta es la compuerta NOR, ¿no es cierto? Bien, la compuerta NOR es lo contrario a la compuerta OR, ¿no es cierto? Entonces, miren, en 0,0 la compuerta OR está apagado, ¿no es cierto? En 0,0 la compuerta NOR está prendido. Si yo pongo 0,1, la OR se prende, y si yo pongo 1,0, la OR se apaga, ¿no es cierto? Si yo pongo 0,1, acá también 0,1, aquí se prende, acá se apaga. Es totalmente la negación. Y si pongo 1,1, aquí se prende y acá 1,1 se apaga, ¿no? Es la negación, ¿ya? Vamos con la compuerta NAND. La compuerta NAND. La compuerta NAND es la negación, en cambio, de la compuerta De la AND. Muy bien, de la compuerta AND, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? Entonces, vamos a ver, la compuerta NAND, dejémosle esto así. La compuerta NAND es solamente, perdón, es lo contrario a la compuerta AND. Entonces, la compuerta AND, todas valen 0 menos el 1, 1, ¿no es cierto? Miren, 0, 0 es 0. En cambio, la NAND en 0, 0 es 1. En 1, 0 es 0, aquí sigue siendo 1. En 0, 1 es 0, 0, 1 sigue siendo 1, ¿no? Es totalmente la negación. En 1, 1 es 1 y en 1, 1 es 0. Esa es la compuerta NAND, ¿ya? Esa es la compuerta NAND. Y nos falta dos más, ¿no es cierto? Falta la compuerta XOR, ¿cierto? La compuerta XOR es esta, ¿no es cierto? Vamos a ponerla aquí abajo. La compuerta XOR es aquí. ¿Ya? Entonces, la compuerta XOR es lo mismo que la O, solo que cuando es 1, 1, ¿no es cierto? Es 0 la compuerta XOR. Simula una suma binaria la compuerta XOR, ¿no? Entonces, miren, la compuerta XOR, si pongo, a ver, 0, 0, voy a poner las dos, ¿ya? Si pongo 0, 0, es 0. Si pongo 1, 0, es 1. Si se dan cuenta, es 1, 1. 1, 1, si se dan cuenta. Si pongo 0, 1, es 1. Si pongo 0, 1, es 1. Si se dan cuenta, igualito que la OR, ¿no es cierto? Y si pongo 1, 1, aquí la OR es 1. En cambio, si pongo 1, 1, en la XOR es 0. ¿No es cierto? Esa es la compuerta XOR. Es una OR exclusiva. También la compuerta XOR es la suma. Es la suma de... Es la suma binaria, digamos así. La suma aritmética, ¿no? La compuerta XOR. ¿Ya? Bien, vamos con la última, que es la compuerta XNOR, ¿no? Entonces la compuerta XNOR.
Ah, bueno, esta compuerta. Aquí está la compuerta XNOR, pero ya me da en otra. Vamos a ver. Esta es la compuerta XNOR, ¿no? La compuerta XNOR es la negación de la compuerta XOR, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser todo lo contrario a la compuerta XOR, ¿no? Esta es la XNOR, esta es la XOR. Vamos a ver. Entonces, miren, 0, 0 es 0 en la XOR. 0, 0 es 1 en la XNOR. 1, 0 es 1 en la XOR. 1, 0 es 0 en la XNOR. Lo contrario, ¿no? Y si pongo aquí 0, 1 es 1. Y si pongo aquí 0, 1 es 0. ¿Ya? Lo contrario. Y si pongo aquí 1, 1 es 0. Si pongo aquí 1, 1 es 1. ¿Ya? Entonces es totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que hice? Fue poner las compuertas y sus negaciones al frente, ¿no? Compuertas y sus negaciones. Entonces, por ejemplo, la negación de la OR es la NOR. La negación de la AND es la NAND. La negación de la XOR es la XNOR, ¿no es cierto? Ahora, quiero que ustedes se den cuenta de algo. Miren, la diferencia entre por ejemplo, una NAND y una AND, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Es este circulito aquí, ¿no es cierto? Entonces, este circulito aquí, este círculo, representa que la negación, ¿no es cierto? No hay otra diferencia. Miren, igual entre la OR y la NOR, solamente el círculo es la diferencia. Entre la XOR y la XNOR, el círculo es la diferencia, ¿ya? Solamente el círculo es la diferencia. Entonces, el círculo significa ¿qué? El círculo significa negación, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? ¿Todo claro? Sí, está todo claro hasta ahorita. Ya. Les voy a mandar a hacer una práctica, porque esto es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes harían la representación de las compuertas, ¿no es cierto? Pero o sea, como en el proto, ¿ya? Entonces, los que puedan hacer en proto, bienvenidos, ¿no es cierto? Pero los que no puedan hacer en proto, lo que tendrán que hacer es lo siguiente. Tendrán que aquí buscar deep switch. A ver, vamos a poner switch. Ya, vamos a poner con switch, ¿ya? Aunque aquí hay... Entonces, continuando con la clase, ¿no es cierto? Nosotros tenemos este resultado, ¿verdad? Este es nuestro resultado. Entonces, por favor, si lo podemos anotar, A, B, que multiplica a C negado D, ¿no? Entonces, vamos a representarlo esto con puertas lógicas. Entonces, venimos acá, ¿no es cierto? Voy a anotarlo aquí. Aquí lo voy a anotar aquí arriba, ¿ya? F es igual a B, perdón, por C más D, ¿verdad? Así estaba. Me falta un negado. C negado D, ¿no? Ya, esta es la función lógica, ¿no? Mucho ojo. Esa es la función lógica. Entonces, vamos a hacer la representación de esta función lógica, ¿no? Entonces, lo primero que hago es poner todas las variables, ¿no es cierto?
poner aquí. Las variables se representan con entradas estados lógicos, ¿no? Entonces aquí voy a poner A, B, C y D, ¿no es cierto? Voy a ponerles nombres de una vez. Este es A. A. B. B. C. Y D. A, B, C y D. ¿Ya? ¿Ya? A, B, C y D, ¿no es cierto? Entonces, A por B. A por B es una AND, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a poner A por B, ¿no es cierto? C negado, D por D. Entonces, primero niego la C, ¿no es cierto? Y luego dice C negado más D. Entonces, eso es una OR. C negado más D, ¿no es cierto? Y luego este paréntesis está multiplicando con A. Aquí voy a hacer una pausa y voy a ir escribiendo lo siguiente. Ya, aquí. Voy a ir escribiendo lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí yo tengo A. Esta es mi variable A. Esta es mi variable A, ¿no es cierto? Esta es mi variable B, ¿no es cierto? Y aquí a la salida lo que yo tengo es A por B, ¿no es cierto? Acá en cambio tengo mi variable C y a la salida de este tengo mi variable C negada, ¿no es cierto? Aquí tengo mi variable D, ¿no es cierto? Y a mi salida tengo C negado más D, D. ¿no es cierto? C negado más D. Ahora, continúo haciendo, ¿no es cierto? Y dice que el A por B, ¿no es cierto? Ya lo tengo acá arriba y el C negado más D ya lo tengo acá. ¿Qué están haciendo los dos? Multiplicando. Multiplicando. Multiplicación. Es una AND, ¿no es cierto? Es una AND. Entonces vengo y jalo la AND para acá. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es lo siguiente. Lo que tengo aquí es lo siguiente. A por B, ¿no es cierto? Que multiplica a C negado más D. ¿No es cierto? Ahora, aquí voy a poner un estado lógico, perdón, una salida lógica, ¿no es cierto? Aquí, para ver cómo se comporta, ¿ya? Entonces, vamos a simular. Vamos a ver. Miren, bueno, voy a ir poniendo al azar, ¿no es cierto? Tengo tres variables, A, B, C, D. Entonces, si prendo AB, ¿no es cierto? C, prenden, aunque C y D valgan 0, ¿no es cierto? Si prendo CD, no pasa nada. Si prendo, a ver, veamos. Solamente en esa combinación va allá. Ahí se apaga.
ahí se prende, ¿no es cierto? Entonces, bajo esas combinaciones yo veo cuando mi entrada se prende, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esa es la forma o ese es el ejercicio completo de ahora en adelante, ¿no es cierto? Entonces empezamos en las funciones lógicas, ¿no es cierto? Empezamos, voy a ponerlo aquí, empezamos en las funciones lógicas, aquí, ¿no es cierto? Lo representamos con la circuito, bueno, con puertas lógicas y terminamos viendo cuándo se prende y cuándo se apaga, ¿no? En este caso se va a prender cuando A y B estén prendidas, sin importar si C y D están prendidos, ¿no? Si C se prende y D se apaga, se apaga todo, ¿no? Pero si D se prende, entonces se vuelve a prender. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No. ¿No? Camilo, Natalie, Álvaro, ¿alguna pregunta? Por el momento no, Inge. No, Inge. Mari, Jordan, No es que está Calderón, entendido. Rogel, No, Inge. No, Inge. Janet, Jefferson, De la Cruz. No, no, ninguna pregunta. Ya. Inge, la ¿por qué le puso al final? La AND, porque este término AB con C más D, ¿no es cierto? Aquí están multiplicando. En este punto hay una multiplicación de esto contra esto. Entonces, por eso va la AND. Ah, ya, listo, listo. Ya. Bien, bueno, voy a borrar esto. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿no es cierto? Un ejercicio completo. Y el ejercicio va a comenzar, acá. Entonces vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver. En la siguiente tabla de verdad, de la siguiente tabla de verdad, ¿Y se está compartiendo otra pantalla? No se mira. ya. Entonces de la siguiente tabla de verdad, ahí sí se ve. Sí, hey, sí. A, B, C, ¿no es cierto? Ya. Y F. Vamos a llenar esta tabla de verdad. ¿No es cierto? Y yo les voy a dar, en los ejercicios, yo les voy a dar a qué es igual F, ¿ya? Ustedes no van a poner al azar, sino que eso va a venir directo en el ejercicio. Entonces, en este caso, yo les voy a decir, ¿ya? Entonces, les voy a decir que, de acuerdo a este ejercicio, con min términos, ¿no es cierto? Ustedes encuentren la función lógica. Entonces, vamos, este es el min término M0. Esto no lo tienen que hacer, ¿no? Si ya se saben los min términos, esto no lo tienen que hacer. O si ya tienen claro cómo sacar los min términos, esto no lo tienen que hacer. Sin embargo, lo voy a poner por una explicación. Yo les pude haber dado la tabla o también pude haber hecho lo siguiente. F es igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria ¿de qué? Del min término 0, el min término 1, el min término 3, el min término 5, 6 y 7. ¿Ya? Yo pude haber dicho simplemente F, pude darles esta forma o puedo darles también la tabla de verdad. En las dos maneras, ustedes van a tener que encontrar a qué es igual F. En este caso, vamos a encontrar F. Entonces, F es igual, a ver,
Aquí no. A ver, señorita Encarnación, ¿a qué es igual F, por favor? A ver, F es igual a B y C negados más, ¿Así? sí, Ya más. A y B negados y C sin negar. Ya más. Más A negado, B y C sin negar. Ya más. Más A, B negado, C. Ya más. Mm, Más A, B, C negado. Ya más. A, B y C. Muy bien, señorita Encarnación. Vamos con Carvajal. Ayúdenme, Carvajal. ¿Cómo puede usted, cómo va a agrupar? Primero con cuál, segundo con cuál, así, ¿cómo va a ir agrupando? IG. Que IGM está mal. ¿Dónde está mal? M1, B Es que negado es. bueno, Ya, muy bien, excelente. Para ver si están atentos, ¿no? Ya, a ver, ahora sí, Carvajal, ayúdeme, por favor. ¿Cómo los va a agrupar? Yo los agruparía con AB negado. Ya, pero ¿cuál con cuál? ¿Qué términos va a agrupar? Por eso, sacando factor común. Sí, sí, pero ¿qué términos? ¿El primero con el segundo, el segundo? Ah, el primero con el segundo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro término agruparían? El, el último con el antepenúltimo. Ya, muy bien. ¿Otro más, tal vez? Mm, ¿No? los dos del medio. No tiene sentido, ¿no? Ya. No, Vamos con los primeros que dijo. En los primeros, ¿qué factor común saca? AB negado. A negado, B, ¿no? Negado. Así. Sí. Ya. Le queda C negado más. Sí. Muy bien. Estos términos no estamos agrupando, por lo tanto, los anotamos tal cual. ¿No es cierto? AB es C negado más. No, solo AB. Ya. ¿Qué le queda? C negado más C. Muy bien. ¿A qué es igual? Ya, muchas gracias, Jefferson. Vamos con Brian de la Cruz. ¿A qué es igual este paréntesis, Brian? Estos paréntesis que estoy poniendo aquí. A 1. A 1, por lo tanto, ya no lo pongo, ¿no? Antes lo ponía pero ahora puedo hacerlo directo, ¿no? AB negado, ya sé que multiplicado por 1 es igual a 1, más A negado B, C, más A, B negado, C, más AB, ¿no es cierto? ¿Sí? Brian, ¿qué más haría? ¿Qué agruparía? Agruparía el primero, no, el primero con el segundo. Ya. ¿Y el tercero con el cuarto? Ah, sí, Ya, muy bien. Tercero con el cuarto. ¿Qué factor común saca en el primero con el segundo? A negado. Ha negado. ¿Qué me queda adentro del paréntesis? B negado más BC. Muy bien. Ay, perdón. Em, ya. En el siguiente, ¿cuál
¿Cuál es el factor común? A. A. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? B negado C más B. Más B. Ya, muchas gracias, Brian. Vamos con Brian Solórzano. Presente. Ya. Brian, ayúdenme. ¿A qué son iguales? Primero este paréntesis y después este paréntesis, que son casi iguales, ¿no? ¿A qué son iguales de acuerdo a la ley de la absorción? ¿Está ahí, Brian? Sí, sería B más C. Ya, pero vamos con el primero. A ver, ha negado que multiplica a qué. Sería B más C o No, sí o no. No, no, el primer paréntesis no. no lo encuentro. A ver, ayúdele, ayúdele, señorita Rogel. A negado multiplica a B negado más C. Muy bien, B negado más C. Más, siga, señorita Rogel. ¿Qué queda en el segundo paréntesis? B más C. Muy bien, B más C. Ya. Muy bien. Bien, entonces, ahí no hay cómo hacer más, ahí está. Entonces, lo siguiente es volver a hacer la distributiva, ¿no es cierto? Es volver a hacer esto. Entonces, vamos a ver. Gracias, señorita Rogel. Vamos con Jordan Jumbo. Ayúdeme, por favor. ¿Qué sigue después? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo queda la distributiva, perdón? A negado por B negado. Muy bien, ¿qué más? Más A negado por C. Muy bien. Más, Más A por B. ya, ¿qué más? Y más A por C. Ya. Jordan, usted mismo, ¿qué más podemos hacer aquí para simplificar? ¿Qué podemos agrupar? El primero con el segundo y el tercero con el cuarto. El primero con el segundo, pero eso ya estaba agrupado, ¿no? No tiene sentido volverlo a agrupar. El tercero con el cuarto. Tercero también estaba agrupado. De hecho, de ahí se No vino. digo el segundo con el cuarto. Ya, ahí sí, muy bien. Excelente. Ya. Entonces, vamos a ver. Voy a anotar primero los que no agrupo, ¿no? Que es A negado, B negado, más AB, más, saco factor común. ¿Cuál es el factor común, Brian, Jordan? El C. Sí, me queda. A negado más A. Ajá, ¿no? Esto es igual a 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Brian, usted mismo, ayúdeme, por favor. Este término de aquí, ¿a qué es igual? A ver, para todos, ¿a qué es igual este término que está subrayado en naranja? 1. No, cuidado, no es 1, no es por ahí. Revisen en las compuertas lógicas. En las compuertas lógicas tienen funciones, ¿no es cierto? Aquí es igual la función de cada compuerta. Ahí revisen, por favor.
Es la compuerta XNOR, Inge. Muy bien. Es A por B. XNOR, ¿no es cierto? Es la compuerta XNOR. Revisen, por favor, la compuerta XNOR. Y esto es más C, ¿no es cierto? Porque esto es igual a 1. Estamos de acuerdo que esto, dámelo con rojo. Que esto es 1, ¿no es cierto? Entonces ya no lo anoto, lo dejo así. Entonces, por favor, revisen la compuerta XNOR y digan si es que es o no es. Sí, es Inge. Sí es, ¿no? Sí, es. Sí es. Entonces, muy bien. Voy a cambiarme. Ya, voy a cambiarme a... voy a copiar la función para cambiarme a... voy a copiar aquí arriba la función, ¿ya? F es igual a XNOR B, ¿no es cierto? Más C. ¿Eso? Entonces, vamos con esa función, vamos acá. Vamos aquí. Y lo voy a hacer aquí en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Entonces, F es igual a ABC, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que pongo es las entradas. A, B y C, ¿ya? A, B y C. Démosle más. Ya, ahí está A, B y C. Vamos a poner aquí A, B y C. Ya, A, B y C, ¿no es cierto? Entonces me dice que A XNOR B. Entonces vamos con A XNOR B. ¿Se acuerdan que la XNOR estaba aquí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, acá arriba está, ¿no? Sí. Ya, A XNOR B, ¿no es cierto? Entonces, simplemente cojo y uno, ¿no? A XNOR B, ¿ya? Entonces, aquí tengo mi variable A, ¿no es cierto? Aquí tengo mi variable B y aquí tengo A NOR B, ¿ya? A XNOR B. Ahora, más C, esto de aquí más C, entonces el más es que es la OR, ¿no es cierto? Entonces, tiene la OR y esto es simplemente más C. Y aquí yo ya tengo mi salida. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí. Aquí tengo la C. Y acá tengo A, XNOR, B, más C. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo sé que esto está bien? La manera de comprobar que esto está bien, ¿no es cierto? Es simulando. Pero cuando yo simulo, yo voy a ver la tabla de verdad. Entonces, poniendo A y B, A 0, B 0 y C 0, F tiene que valer 1. Entonces, vamos a ver. Si vale A 0, 0, 0, 0, la función de salida, ¿no es cierto? Que por cierto, la función de salida está aquí. F.
F está aquí, ¿no es cierto? Ahí está F. Entonces, vale 0, ¿no es cierto? Perdón, vale 1, F vale 1. Cuando vale 0, 0, 0, 0 las entradas, F vale 1. Vamos con la siguiente, ¿no es cierto? 0, 0, 1 también vale 1. Entonces, 0, 0, 1 vale 1, ¿no es cierto? F vale 1. Vamos con la siguiente. 0, 1, 0 tiene que valer 0. Entonces, 0, 1, 0 vale 0. Vamos con la siguiente. 0, 1, 1 tiene que valer 1. 0, 1, 1 tiene que valer 1 si vale 1, ¿no? 1, 0, 0 tiene que valer 0. 1, 1, 0, 0 tiene que valer 0, vale 0, ¿no? Vamos con la siguiente. 1, 0, 1 tiene que valer 1. 1, 0, 1 vale 1. Vamos con la siguiente. 1, 1, 0 vale 1. 1, 1, 0 vale 1. Y la siguiente, 1, 1, 1 vale 1. ¿Ya? Entonces, está comprobado, ¿cierto? Está comprobado que esta función lógica, ¿no es cierto? Esta tablita de verdad representa, esta función lógica representa la tabla de verdad y esta función lógica está representada, perdón, ya se me movió. Esta función lógica está representada por este circuito digital, ¿ya? Ahora, antes de darles tiempo a las preguntas, si es que las hay, esto ya es un circuito lógico. Esto de aquí ya es un circuito lógico, ¿ya? Lo que yo dibujo con compuertas, ¿no es cierto? Lógicas, eso ya es un circuito digital, un circuito lógico digital, ¿ya? Es básico digital. Ahora, esto se le conoce como circuito digital combinacional. ¿Por qué combinacional? Porque la salida, ¿no es cierto? La salida depende únicamente de la combinación de las entradas, ¿no es cierto? Entonces, la salida va a cambiar entre 1 y 0 por la combinación de las entradas. Entonces, por eso es un circuito digital combinacional. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces el resultado del circuito lógico tiene que ser la misma de la tabla de verdad, ¿verdad? Correcto. El mismo de la tabla de verdad. Entonces a esa respuesta tenemos que llegar al momento de sacar las funciones. Correcto. A esa respuesta vamos a llegar cuando saquemos las funciones. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, a ver. No, ¿No? Ok. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, pero esta vez vamos a hacer un ejercicio de la siguiente manera, ¿no? Denme un momento. Bien, este es un ejercicio que les tomé en el examen del segundo parcial y les repetí en los supletorios del semestre anterior. Dice así, diseñar el circuito digital con lógica negativa. Bueno, vamos a quitar esto de lógica negativa. Solo circuito digital, ¿no es cierto? Para un sistema de votación de un jurado de 3 miembros. Cada miembro vota 0 y 1. La salida del circuito es una lámpara. La lámpara estará encendida cuando la mayoría de los miembros del jurado vote 1. La lámpara está encendida cuando el miembro C vota 1, ¿ya? Entonces, miren, es muy fácil. Dice que hay, prácticamente hay un jurado, ¿no es cierto? Entonces, la lámpara es como un factor X, ¿no es cierto? Como, ¿se han visto factor X? El programa, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo pasa el participante? Cuando la mayoría de los jurados, ¿no es cierto? Le da un voto, ¿no es cierto?
Entonces, si hay mayoría, pasa el participante. Si no hay mayoría, el participante se queda. Pero aquí hay una regla más, y es que el miembro C, ¿no es cierto? El jurado C es sumamente importante. Entonces, siempre que el jurado C vote, la lámpara se enciende directamente, ¿ya? Siempre que el jurado se vote, la lámpara se enciende directamente. Entonces, vamos a ver. Quiero que me ayuden, por favor. Yo intento que todos participen. Sin embargo, pues a veces se me escapa. Pero vamos a ver, los que no han participado, ¿ya? Señor Uchuari, ayúdeme, por favor. Usted me va a ayudar. Espéreme. Ya, señor Uchuari, usted me va a ayudar. Primero que todo, vamos a ir poniendo la tabla de verdad. Son 3 jurados, ¿no? Por lo tanto, es A, B y C. Y es una respuesta, ¿no es cierto? F, ¿ya? Entonces, vamos a colocar la tabla de verdad. 4 ceros, 4 unos. 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. Y 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Bien. Entonces, señor Uchuari, vamos analizando caso por caso y usted me va a decir dónde va 1 y dónde va 0. Recuerde que 1 es la lámpara encendida y 0 es la lámpara apagada. Entonces, vamos en el primer caso. Los 3 jurados en el primer caso votan 0, es decir, no prenden su lámpara, no dan su voto. El resultado es 0. En el siguiente caso, A y B votan no y C vota sí, vota 1. El resultado es encendido o apagado. Encendido. Encendido. Ya, muy bien. 1 es encendido, ¿no? Entonces, aquí es encendido. ¿Por qué? Porque siempre que el jurado C vote 1, entonces la lámpara está encendida. Siguiente caso, señor Uchuari. A vota no, B vota sí y C vota no. El resultado es 0. Siguiente caso, A vota no, B sí, C sí. El resultado es 1. El siguiente caso, A vota sí, B y C votan no. El resultado es 0. Siguiente caso, A vota sí, B vota no y C vota sí. El resultado es 1. 1. Siguiente caso, A vota sí, B vota sí y C vota no. 0. No. Hay mayoría, ¿no? Aunque C vote no, pero hay mayoría, entonces... 1. Y el último, todos están de acuerdo, por lo tanto está encendida, ¿ya? Bien, gracias, señor Uchuari. A ver, señorita Bistín, ayúdeme, por favor, con la función lógica. ¿Qué es igual a función lógica? Ok, Inge. El primero sería A y B negado y C sin negar. Ya, más. Más, el segundo sería A negado, B, C sin negar. A ver, ha negado. ¿Qué más? Sí, y B y C sin negar. ¿Así tal cual como está ahí? Sí. Ya, ¿qué más? Más A sin negar, B negado y C sin negar. Ya, más. A sin negar, B sin negar y C negado. Ya, más. Más A, B, C sin negar. Muy bien. A veces, ya, ahí está bien, ¿no? Entonces, Sí. solo los unos tomé, ¿no? Ya, muchas gracias, señorita Bistín. Vamos con Camilo Londoño.
Camilo. ¿Está ahí Camilo? Sí, ingeniero. Sí, correcto, ingeniero. ¿Cómo agruparía para ir reduciendo? Por las dos últimas podríamos empezar. Las dos últimas, muy bien. ¿Qué más? Las dos primeras. Las dos primeras, excelente. ¿Qué más? Bueno, esta la dejamos, ¿no? No. Sí. Ya, ok. Entonces, usted mismo, por favor. Agrupando las dos primeras, ¿cuál es el factor común que saca? Sería A negado. ¿Solo A negado? Y C. Y C, muy bien. ¿Qué me queda? Quedaría B negado más B. Ya, muy bien. El término que no agrupé, lo anoto, ¿no? A, B negado, C. El siguiente, ¿cuál es el factor común que saco? Sería AB. A ver. ¿Qué me queda? Que C negado más C. Ya. Esto es igual a qué. Ven, estos paréntesis son iguales a qué, Camilo. A1. A 1. Por lo tanto, ya no los anoto, ¿no? Que es lo mismo. A negado, C, más AB negado C, más AB. Más AB. Listo, Camilo, muchas gracias. Sí. Bien, vamos con Álvaro. Sí, jefe. ¿Qué es lo siguiente que haría aquí? ¿Qué agruparía? El A del segundo con el tercero. El segundo con el tercero, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Ayúdeme usted mismo a que, ¿cómo queda? El primer término no lo toco, ¿verdad? No. Ya, ¿cómo queda? ¿Qué saco factor común? El A. Ya, ¿y qué queda dentro del paréntesis? B negado C más B. Listo. ¿A qué es igual este paréntesis, Álvaro? S de igual a... Tenemos B negado y C no. ¿A qué? Ya sería igual a B en B más C. Muy bien, B más C. Ya. Bien, gracias, Álvaro. Vamos con Willinson, ¿puede hablar? Vamos con, a ver, Ramiro Riascos. Sí, Inge. Ya. Aquí, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer, Ramiro? También la distribución de AB más C. Ya, muy bien. Ayúdenme, por favor, ¿cómo quedaría? A negado Ya, más C más A por B ya, más A por C. ya. ¿Qué es lo siguiente que haría Ramiro? Agrupar a la primera con la última. Ya, muy bien. ¿Cómo quedaría? C, ¿Qué saco? ¿Factor común es? C, Ya. ¿Qué A queda? negado Ya, más A, ya. ¿A qué es igual ese paréntesis? A1, Ya, muy bien. Entonces esto me va a quedar. C más AB. Ya. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Dije, pero se podría ordenar, por ejemplo, A, B más C. Sí, ¿verdad? No hay problema. A, B más C. Sí, 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 sí. La ley conmutativa. Sí se puede, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, Ujú. yo tengo una duda sobre la tabla cuando en el segundo valor le puso 1. ¿Por qué razón? Ahí me perdí. Ya, ahorita le revisamos. A ver, vamos a ver. En la tabla.
Dice así, la lámpara está encendida cuando haya mayoría, ¿no? Es decir, cuando la mayoría del jurado vote 1. Es decir, como son 3, mayoría es 2. Si 2 están de acuerdo, se vota 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay mayoría, ¿no es cierto? Vamos a ir rayando. Aquí, eso significa que aquí hay mayoría, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay 1. Aquí hay mayoría, por lo tanto hay 1, ¿no es cierto? Aquí hay mayoría, por lo tanto hay 1. Aquí hay mayoría, por lo tanto hay 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, la otra dice que la lámpara está encendida cuando el jurado C vote 1. El jurado C. ¿Cuándo vota 1 el jurado C? Entonces, siempre que el jurado C vote 1, ¿no es cierto? No me importa si los otros votan 0. Si el jurado C dice 1, entonces la lámpara se enciende. Entonces, aquí pasa, ¿no es cierto? Aquí el jurado C dice que sí, los demás dicen que no. No importa la decisión de los demás, solo del jurado C. ¿Ya? Entonces, por eso es. Ah, ya, Inge. Ya. Bien, entonces, ahora vamos con esta función, vamos a Proteus, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer aquí abajo, ¿ya? A ver. Para no volverlo a hacer. ¿Por qué no me deja copiar? Ya, vamos a ver. Entonces aquí está, ¿no? Ahí está, A, B y C. Ahora me dice que A por B, ¿no es cierto? Entonces A por B es que una AND, ¿no es cierto? Una AND. A por B es una AND. A por B es una AND. Y esto más C. Entonces es una OR. ¿No es cierto? Y ya está. Entonces aquí pongo. Y ya, me debe salir. Este es F, ¿no? Esta es mi salida F, es la lámpara, ¿no? Bien, a ver, entonces, vamos a simular, ¿no? ¿Qué es lo que me dice, la tabla de verdad? Si la mayoría está de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si A y B están de acuerdo, el resultado es 1, ¿no es cierto? Si B y C están de acuerdo, el resultado es 1, ¿no es cierto? Si A y C están de acuerdo, el resultado es 1, ¿no es cierto? Se cumple. Si la mayoría están de acuerdo, el resultado es 1. Es la primera premisa, ¿no es cierto? La primera condición. Y la otra condición es que dice que si C está de acuerdo, no importa si los demás no están de acuerdo, si C está de acuerdo, entonces el resultado es 1. Mire, el resultado es 1. ¿Ya? Entonces, si solamente vota 1, si solamente A vota 1, el resultado no enciende, la lámpara no enciende. O si B vota 1, la lámpara no enciende. Si B vota 1, la lámpara sí se enciende, ¿ya? Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de un enunciado, ¿no es cierto? Ahora, mucho ojo, esto ya es un problema de la vida real, ¿no es cierto? Es un problema de la vida real que lo resolvimos a través de ¿qué? De un circuito digital. Entonces, los circuitos digitales combinacionales sirven para toma de decisiones, ¿ya? Circuitos digitales combinacionales sirven para toma de decisiones. Cuando son, por ejemplo, decisiones repetitivas, donde yo tengo condiciones, o también puedo llamarlas leyes, ¿no es cierto? Tengo diferentes leyes, como estas, condiciones o leyes. Yo puedo crear una tabla de verdad y puedo generar un circuito que me ayude a saber cómo va a estar la salida, si encendida o apagada. Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? No, ingeniero, está claro. Muy bien, a ver. No, Inge. Muy bien.
Camilo, muy bien. Álvaro, Ramiro, Marco Chuari. Ninguno de los. Sí, No ninguna hay duda. entendido de mi parte. Excelente. Joana Rogel. Sí, está entendido ahí. Ya. Jordan, Janet, Sí, entendí. Solórzano, Calderón, Riascos, De la Cruz, Carvajal. Muy bien. Bien,